Finalmente sucedió. Irán ha atacado a Israel. No solamente eso, ahora Estados Unidos se acaba de reunir de emergencia ante lo que está sucediendo. De hecho, diferentes países, precisamente de Oriente Medio, han decidido declararse en emergencia, cancelar los vuelos y en algunos lados incluso establecer un toque de queda. ¿Qué es lo que está pasando ahora precisamente en Oriente Medio y por qué se habla del inicio de un conflicto a gran escala? Vamos a comentarlo. Irán ha lanzado de manera oficial docenas de drones hacia Israel. Esto primero lo comentó un funcionario israelí, después lo ha confirmado la propia Casa Blanca. Y en este complicado escenario, lo que se comenta es que es muy probable que el ataque de Irán se desarrolle durante varias horas. Es decir, que esta ha sido la primera acción por parte de Irán contra Israel. Esto ha dicho una funcionaria de seguridad estadounidense. De hecho, los medios estatales de Irán dicen que se lanzaron ataques en represalia contra Israel. Y lo que llama la atención es que primero lo ha comentado Irán, lo ha comentado la propia administración en Israel y la Casa Blanca lo ha confirmado. Y obviamente ante este escenario toda la población en Israel se ha tenido que poner en resguardo. Pero esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante de todo esto es que diferentes países, el Líbano, Siria, incluso países que son, digamos, un poco más cercanos, por así decirlo, a Occidente, como es el caso de Qatar, como es el caso de Arabia Saudita, han decidido declararse en emergencia ante lo que está sucediendo. Lo que llama la atención es que ni bien se ha dado este escenario, Biden se ha reunido de emergencia con los líderes de seguridad nacional en la sala de situación, según dice la propia Casa Blanca. Se ha establecido cuándo va a ser la fecha y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a reunirse entonces con los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional en la sala de situación de la Casa Blanca, porque claro, como sabemos, la propia administración de Joe Biden en todo momento ha estado diciendo que ellos estaban preparados para responder y para defender férreamente a Israel. El problema es que si van a responder ahora, se puede generar un conflicto a gran escala. El presidente ha sido informado sobre la situación en Oriente Medio y, obviamente, esto a raíz del propio asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, quien confirmó el ataque de Irán, al menos para los medios aquí en esta parte del mundo de América, sobre todo del norte, y también por el asesor principal adjunto de seguridad nacional, John Finner, según ha comentado la propia Casa Blanca. Ahora, la propia administración de Joe Biden ha añadido que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, también el secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Karl Brown, van a estar, obviamente, entre los presentes en esta sala de situación, junto con Sullivan y Finner. Es decir, se están reuniendo o se van a reunir los más altos cargos del sector militar estadounidense para tomar una decisión. Pero claro, una cosa lleva a la otra. Esta es la postura por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la postura de Israel en este caso? Pues resulta que ha salido al frente Benjamín Netanyahu a decir que, por si acaso, ellos han emitido un comunicado en el que Israel ya estaba esperando este escenario. Ellos estaban esperando un ataque de Irán, pero a diferencia de lo que creen algunos, no lo han estado esperando hace unos días, cuando se lanzó esta advertencia de un ataque inminente, no lo han estado esperando hace semanas o hace meses cuando inició el conflicto en la Franja de Gaza. Según ha dicho el propio Netanyahu, esto es algo que ellos han estado esperando durante años. Algo que llama la atención, porque tal vez esto significa que para la propia estrategia de Israel, este es el escenario que estaban buscando y se va a ejecutar un ataque a gran escala y, por qué no decirlo, un conflicto bastante doloroso, no solamente para Oriente Medio, sino para todo el mundo. De hecho, tenemos un video donde explicamos cuál es la triste consecuencia que se puede vivir para todas las personas, incluso en América Latina, con respecto a lo que puede significar una guerra literal entre Irán y la propia administración israelí. De hecho, lo que también llamó la atención es que el propio Netanyahu no ha perdido el tiempo. Salió al frente a agradecer a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y a los otros aliados por estar del lado de Israel. Básicamente, entonces, ha enumerado a las potencias nucleares, hay que tomar en cuenta eso, y les está agradeciendo porque el conflicto va a alargarse. Lo que también ha determinado Netanyahu es que ellos han establecido un principio claro: le van a hacer daño a quien les haga daño, se van a defender de cualquier amenaza y lo harán con sensatez y determinación. Terminó comentando pues en la declaración. Esto es importante entenderlo también porque hace unos días habíamos comentado cómo el propio Joe Biden había salido al frente a decirle, por ejemplo, al propio presidente chino Xi Jinping que sería interesante, ¿no?, que intente convencer a Irán de que no ejecute el ataque. Obviamente
finalmente la administración china decidió guardar silencio. Pero lo más relevante de todo este escenario es que si nos ponemos a pensar en que la administración china no intervino y eventualmente se generó un ataque, como hemos comentado, y que no va a ser el único, según dice la propia inteligencia estadounidense, pues esto también demuestra que la estrategia por parte de Estados Unidos de que China esté un poco más involucrada, por así decirlo, en el conflicto, tiene ahora mucho más sentido. Y sí, entonces lo que se confirma desde hace aproximadamente unos 26 minutos al cierre de esta nota es que Irán ha lanzado decenas de drones contra Israel, y lo que llama la atención es que esto de nuevo lo ha comentado la propia Fuerza de Defensa de Israel. Hasta el momento no se sabe cuáles han sido los resultados, los daños ya sean humanos o materiales, pero lo que es verdad es que los propios funcionarios estadounidenses también han confirmado este lanzamiento de drones. En este sentido, lo que también es importante entender es que el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha dicho que ya estaban siguiendo la amenaza en su espacio aéreo y añadió que la misma tardará varias horas en llegar a Israel. El GPS no estará disponible en ciertas áreas como parte de los preparativos. Pero de nuevo, esta no es realmente la respuesta de Irán, sino la antesala, como dicen varios expertos. Lo que llama la atención es que el analista de asuntos políticos y globales, en este caso del medio CNN, Barak Rabbit, ha dicho que Irán había lanzado el ataque utilizando docenas de drones, citando a 4 funcionarios estadounidenses e israelíes. Pero como hemos dicho, la zona del conflicto está sufriendo lastimosamente bastantes estragos y la comunidad internacional está pasmada con lo que está sucediendo. Sin ir muy lejos, Jordania ha decidido cerrar temporalmente su espacio aéreo en medio de las tensiones regionales. Así, por ejemplo, la autoridad reguladora de la aviación civil de Jordania ha anunciado el día de hoy el cierre temporal, a ver si se logra básicamente detener en este caso el escenario que se está viviendo y evitar también malentendidos. Lo que también es importante comentar es que se han empezado a generar ciudades fantasma. Así como lo escuchan, básicamente una cantidad bastante importante de ciudades han sido abandonadas y se esparcen por la frontera del Líbano con Israel ante la amenaza de este ataque que ha llevado a cabo Irán. Es decir, la comunidad internacional tal vez no está siendo consciente de lo que puede significar esta respuesta por parte de Irán y quiénes son las personas, o sobre todo, en este caso, las potencias que están en la mira en este escenario. Y es que banderas destrozadas del Líbano y de Hezbollah se elevan sobre el malecón destruido, desde el que se divisa una panorámica de la Alta Galilea israelí que se extiende a lo largo de kilómetros. Sencillamente todo el mundo se ha ido. Algunos han dejado de combatir porque entre el Líbano e Israel han empezado combates bastante fuertes, pero lo que llama la atención es que se han replegado mientras la administración en Irán ha decidido ejecutar este primer ataque, entonces, como dice Estados Unidos. Lo que llama la atención es que más de 30.000 personas entonces han sido desplazadas de la zona libanesa en el perímetro inmediato a la frontera de 64 kilómetros, según las propias autoridades locales. En este caso, entonces, estamos viendo cómo para algunos esta es la antesala de una tercera guerra mundial, mientras que para otros es la antesala de una desgracia no solamente humanitaria, sino económica y sobre todo en la que sencillamente los países de Occidente que decidieron involucrarse no han podido zanjar este asunto y obviamente el escenario se ha salido de las manos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.